Imagina a una niña de tan solo 13 años siendo utilizada como moneda de cambio en una partida de póker. Su propio padrastro, ebrio y sin alma, la ofreció frente a todo un pueblo que prefirió callar. Pero lo que nadie esperaba era que un ranchero solitario, el hombre que ganó esa mano, se convertiría en el único capaz de cambiar su destino para siempre. Y es esa historia de dolor, silencio y redención lo que van a escuchar ahora. Si las historias reales y conmovedoras te tocan el corazón, suscríbete aquí al canal y activa la campanita. Así no te pierdes ninguna historia como esta. Y me encantaría saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho esa noche? Deja tu comentario aquí abajo porque tu voz importa y hace que esta comunidad crezca. El sol de Nuevo México moría lentamente en el horizonte, tiñendo de naranja las tierras áridas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era 1947 y el pueblo de Mesquite Flats parecía olvidado por el tiempo y por Dios. Las únicas construcciones que destacaban en el paisaje desolado eran la iglesia de madera descascarillada, el almacén general y el salón Coyote Rojo, donde los hombres se reunían todas las noches para olvidar la dureza de la vida con whisky barato y juegos de cartas. Esa noche de septiembre, el aire dentro del salón estaba denso de humo de tabaco y tensión. Las mesas de póker estaban ocupadas, pero todas las miradas se dirigían a la mesa de la esquina, donde una partida particularmente intensa se había desarrollado durante más de 3 horas. Los jugadores eran conocidos: Marcus Thompson, el dueño del almacén; Billy Santos, un vaquero de un rancho cercano; el joven abogado recién llegado de Santa Fe, William Hayes; y Ernesto Valdés, un hombre de mediana edad con ojos inyectados en sangre y manos temblorosas que delataban años de bebida. Ernesto Valdés era el tipo de hombre al que la vida había agotado incluso antes de que cumpliera los 40. Viudo desde hacía 2 años, se había forjado una reputación sombría en el pueblo. Todos sabían que maltrataba a Clara, su hijastra de 13 años, una niña flacucha de cabello oscuro que rara vez se veía en las calles. Cuando aparecía, siempre con la cabeza gacha, comprando provisiones en el almacén con monedas contadas, la gente desviaba la mirada. Era más fácil fingir que no veían los hematomas en sus delgados brazos. La partida estaba llegando a su fin, y Ernesto lo había perdido todo. Su pequeña y deteriorada granja, sus pocos animales, incluso el anillo de bodas de su difunta esposa, había ido a parar al montón en el centro de la mesa. Le temblaban las manos mientras sostenía las 5 cartas, y el sudor le corría por la frente a pesar de la brisa nocturna que entraba por las ventanas abiertas. «No me queda nada», murmuró, su voz ronca cortando el tenso silencio. Marcus Thompson, un hombre corpulento con barba canosa, miró sus propias cartas y luego el montón de dinero y objetos en el centro de la mesa. «Entonces estás fuera, Ernesto. No puedes apostar lo que no tienes». Fue entonces cuando Ernesto hizo algo que dejaría a todo el salón en un silencio absoluto. Levantó sus ojos vidriosos y dijo, con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes: «Sí tengo a Clara». El piano que tocaba suavemente en la esquina se detuvo bruscamente. Los hombres en las otras mesas se giraron para mirar. Incluso el camarero, un veterano de la guerra civil llamado Pete, dejó de limpiar los vasos y se quedó inmóvil, con la boca entreabierta. «Dios mío, Ernesto», susurró Billy Santos, empujándose el sombrero hacia la parte posterior de la cabeza. «No puedes estar hablando en serio». Pero Ernesto lo estaba. Con los ojos fijos en las cartas, repitió: «Apuesto a mi hijastra, Clara. Ella vale más que cualquier cosa en esta mesa». El joven abogado William Hayes se levantó bruscamente derribando la silla. «Esto es una locura. Una persona no es propiedad para ser apostada». «Ella no es mi hija de sangre», replicó Ernesto, su voz adquiriendo una dureza desesperada. «Y en este territorio, un hombre puede decidir el destino de los dependientes bajo su techo».
Lo saben. El silencio se profundizó. Era cierto que, en esas tierras olvidadas por la ley, las reglas eran diferentes. El sheriff más cercano estaba a 2 días a caballo, y la justicia a menudo se decidía con la boca del revólver o con la palabra de los hombres más influyentes. Fue entonces cuando Jonas McCree habló por primera vez esa noche. Jonas estaba sentado solo en una mesa cercana bebiendo su whisky lentamente, como hacía todas las noches desde hacía más de 2 años. Era un hombre alto y delgado, de 47 años y cabello prematuramente canoso. Sus ojos azul grisáceo eran del tipo que ya habían visto demasiado de la vida, y rara vez hablaba con alguien más allá de lo necesario para comprar provisiones o bebida. «Acepto», dijo, simplemente. Todos se giraron para mirarlo. Jonas no participaba en juegos de cartas. De hecho, rara vez interactuaba con alguien en el salón. Aparecía, bebía solo y se iba. Su presencia era casi fantasmal. «¿Qué dices, Jonas?», preguntó Marcus, confundido. Jonas se levantó lentamente, su imponente altura proyectando una sombra sobre la mesa. «Dije que acepto la apuesta. Si Ernesto apuesta a la niña, yo entro en el juego». Ernesto lo miró con una mezcla de alivio y desesperación. «¿Tienes dinero para igualar la apuesta?». Jonas asintió en silencio y se dirigió al bar, donde Pete guardaba una pequeña caja fuerte. Sacó un fajo de billetes, ahorros de años de trabajo solitario en su rancho, y lo puso sobre la mesa. Era más dinero del que cualquiera de ellos había visto junto. «Esto debería cubrirlo», dijo, sentándose en la silla que el abogado había abandonado. William Hayes intentó una vez más. «Señores, esto es una barbaridad. A un niño no se le puede tratar como objeto de apuesta». Pero su voz se perdió en el murmullo tenso que se apoderó del salón. Los otros jugadores se miraron entre sí, claramente incómodos, pero ninguno tuvo el coraje de levantarse de la mesa. El dinero era demasiado tentador, y la vida allí era lo suficientemente dura como para hacer que los hombres cerraran los ojos ante su propia conciencia. La partida final fue rápida. Ernesto, desesperado, apostó demasiado en una mano mediocre. Marcus y Billy se retiraron temprano, dejando solo a Jonas y Ernesto en la ronda decisiva. Cuando se revelaron las cartas, Jonas tenía una escalera de corazones. Ernesto solo tenía un par de dieces. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ernesto miró las cartas durante un largo momento, como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Luego, lentamente, levantó la vista hacia Jonas. Ella es tuya ahora». Jonas no respondió, simplemente recogió sus cartas y se levantó. «¿Dónde está ella?» «En casa, probablemente durmiendo». «Ve a buscarla». Ernesto vaciló. Por un instante, pareció como si la realidad de lo que había hecho finalmente lo golpeara. Pero luego la codicia volvió a endurecer su rostro. ¿Tú la cuidarás bien?» Jonas lo miró con una intensidad que hizo que Ernesto retrocediera. «Ve a buscarla». Los 2 hombres salieron del salón, seguidos por las miradas de todos los presentes. Nadie dijo una palabra. Nadie intentó detenerlos. El pueblo entero, representado por los hombres en ese salón, había elegido el silencio. La casa de Ernesto estaba a solo 5 minutos a pie, una construcción pequeña y descuidada en las afueras del pueblo. Clara estaba realmente dormida, acurrucada en una manta delgada sobre un colchón de paja en el piso de la diminuta habitación que compartía con su padrastro. Cuando Ernesto la despertó, ella abrió sus ojos grandes y asustados, como siempre hacía cuando él se acercaba. «¿Qué pasa?», susurró. «Coge tus cosas», dijo él, evitando mirarla a los ojos. «Te vas a vivir con otro hombre ahora». Clara se sentó lentamente, confundida. «No entiendo. No hay nada que entender. Jonas McCree cuidará de ti ahora. Coge tus cosas». No había mucho que coger. Un vestido de repuesto, un zapato roto, una muñeca de trapo desgastada que había sido de su madre. Clara juntó todo en un pequeño paquete, sus movimientos mecánicos,
como si estuviera en trance. Cuando salieron de la casa, Jonas los esperaba montado en su caballo, con otro animal a su lado. Miró a Clara, realmente la miró, y algo se movió en su pecho. Era aún más pequeña de lo que parecía de lejos, demasiado delgada para su edad, con grandes ojos oscuros que parecían haber visto cosas que ningún niño debería ver. ¿Puedes montar?, preguntó él, suavemente. Clara asintió, aunque sus manos temblaban cuando Jonas la ayudó a subir a la silla de montar. Nunca antes había montado sola, pero se aferró a las crines del animal como si su vida dependiera de ello. Ernesto se quedó parado en la puerta de su casa, viéndolos alejarse. ¡Clara!, gritó en el último momento. Ella se dio la vuelta, esperanzada tal vez de que él hubiera cambiado de opinión. Sé una buena niña. Y esas fueron las últimas palabras que Ernesto Valdés le dirigió a la niña que había criado durante 2 años después de la muerte de su madre. Jonas y Clara cabalgaron en silencio por las calles vacías de Mesquite Flats. Las únicas luces que se veían eran las ventanas del salón, de donde aún llegaban murmullos ahogados de conversaciones. Todo el pueblo sabía lo que había sucedido. Las noticias viajaban rápido en lugares pequeños, pero nadie salió a ver, nadie protestó, nadie se ofreció a ayudar. El silencio era cómplice. Mientras se alejaban del pueblo en dirección al rancho de Jonas, Clara miró hacia atrás solo una vez. Las luces de Mesquite Flats se hacían más pequeñas en la distancia, y con ellas la única vida que ella había conocido. No sabía qué le esperaba, pero una parte de ella, una parte pequeña y casi extinta, que aún podía tener esperanza, susurraba que tal vez, solo tal vez, cualquier cosa era mejor que lo que dejaba atrás. El viento nocturno del desierto llevaba el sonido de los cascos de los caballos, y Jonas McCree, un hombre que había aprendido a vivir con fantasmas, se encontraba ahora responsable de un niño vivo, una responsabilidad que no había pedido, pero que tal vez era exactamente lo que su alma atormentada necesitaba para encontrar algún tipo de redención. El rancho de Jonas McCree se encontraba a aproximadamente 1 hora a caballo de Mesquite Flats, anidado entre colinas bajas cubiertas de arbustos espinosos y cactus. Era una propiedad modesta pero bien cuidada, una casa de madera de 2 habitaciones, un granero grande, corrales para el ganado y un pozo artesiano que garantizaba agua durante todo el año. Jonas había heredado la tierra de su padre y había trabajado duro para convertirla en el hogar que había soñado compartir con una familia. Pero ese sueño había muerto hacía 5 años, junto con Sara, su esposa, y el niño que ella llevaba. Cuando llegaron al rancho, la luna ya estaba alta en el cielo estrellado del desierto. Jonas desmontó primero y se acercó para ayudar a Clara a bajar del caballo. Ella retrocedió instintivamente al ver que sus manos se acercaban, y él se detuvo, respetando su espacio. ¿Puedes bajar sola?, preguntó, manteniendo la voz baja y tranquila. Clara asintió y bajó del caballo con dificultad, sus piernas temblorosas por la cabalgata y el miedo. Se quedó parada al lado del animal, abrazando su pequeño paquete de pertenencias sin saber qué hacer. Jonas la observó por un momento, notando cómo mantenía los ojos fijos en el suelo y los hombros encorvados hacia adentro, como si quisiera desaparecer. Reconoció esa postura. Era la de alguien que había aprendido a ser invisible para sobrevivir. «Debes estar cansada», dijo él, finalmente. «El granero tiene heno limpio. Puedes dormir allí por ahora». Clara levantó la vista rápidamente, sorprendida. Por un momento, él vio un destello de alivio en su expresión. Había esperado algo peor. Jonas la condujo al granero, encendió un farol e indicó una esquina donde el heno estaba organizado en pilas altas y suaves. «Hay mantas en ese baúl», dijo, señalando una caja de madera cercana, «y un baño afuera de la casa principal. Si necesitas agua, hay un pozo con bomba manual cerca de la cocina». Clara asintió en silencio, aún abrazando sus pertenencias. Jonas vaciló en la puerta del granero.
Una parte de él quería decir algo reconfortante, explicar que ahora estaba a salvo, que él no era como Ernesto, pero las palabras no le salían fácilmente a un hombre que había pasado los últimos 5 años hablando principalmente con caballos y ganado. «Buenas noches», dijo simplemente y salió dejando el farol encendido para que no se quedara en la oscuridad. En los días siguientes se estableció una rutina extraña y silenciosa en el rancho. Jonas se despertaba antes del amanecer, como siempre hacía, y cuidaba de los animales. Dejaba comida en el porche de la casa, pan, leche, a veces huevos o fruta, y se alejaba para darle privacidad a Clara. Cuando regresaba, la comida había desaparecido, pero rara vez veía a la niña. Clara vivía como un fantasma en el rancho. Salía del granero solo cuando estaba segura de que Jonas estaba lejos, cogía la comida rápidamente y regresaba a su escondite entre el heno. Pasaba los días en silencio, a veces mirando por la pequeña ventana del granero hacia los vastos campos que se extendían más allá del rancho. Jonas la veía a veces, siempre de reojo. Caminaba descalza por el patio, su pequeña silueta contrastando con la inmensidad del cielo de Nuevo México. Otras veces la oía murmurando en voz baja en el granero, conversaciones que parecían dirigidas a alguien, aunque él sabía que estaba sola. Fue una tarde de octubre, 2 semanas después de la llegada de Clara, que Jonas descubrió con quién hablaba. Había regresado temprano del campo y al pasar por el granero para guardar algunas herramientas, escuchó su voz suave que venía de adentro. «Mamá dijo que siempre me cuidaste», decía ella. «Incluso cuando no podía verte, estabas allí. Todavía lo estás, ¿verdad?» Jonas se detuvo, curioso a pesar de sí mismo. Se asomó con cuidado por la rendija entre las tablas de madera y vio a Clara sentada en el heno, hablando con una muñeca de trapo rudimentaria. Era la muñeca que había traído de casa. Ahora podía verla mejor. Estaba hecha de telas remendadas y tenía cabello de lana deshilachada. Los ojos eran solo 2 botones cosidos y el rostro estaba descolorido por el tiempo y el uso. «Sé que el lugar es diferente», continuó Clara, acomodando la muñeca en su regazo, «pero el hombre, Jonas, él no grita y me deja comida todos los días. ¿Crees que es bueno?» Se detuvo como si esperara una respuesta. Luego asintió como si la hubiera recibido. «Yo también lo creo. Sus ojos son tristes, como los de mamá al final». Jonas sintió que algo se le apretaba en el pecho. Se alejó silenciosamente, perturbado por la conversación que había presenciado. Esa noche, por primera vez en semanas, bebió más de lo habitual. Al día siguiente, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Cabalgó hasta Mesquite Flats y fue directamente a la oficina del sheriff Barnes. Encontró al hombre gordo y bigotudo dormitando en su silla, con los pies apoyados en el escritorio lleno de papeles amarillentos. «Barnes», dijo Jonas, golpeando la puerta para despertarlo. El sheriff se despertó de un sobresalto, derribando algunos papeles al suelo. «Jonas, ¿qué te trae por aquí?» «Necesito hablar sobre la niña». Barnes suspiró y se enderezó en la silla. «Ah, sí, Clara, oí lo que pasó en el salón. Algo feo eso fue. Quiero saber cuál es su situación legal». «¿Legal?» Barnes soltó una risa amarga. «No hay mucho de legal por estas tierras, Jonas, lo sabes. Ernesto la apostó como si fuera propiedad. Eso tiene que significar algo». Barnes se rascó la prominente barriga y miró a Jonas con una expresión entre el cansancio y la impaciencia. «Mira, técnicamente Ernesto era el responsable de la niña después de la muerte de la madre. No había parientes cercanos que reclamaran la custodia. Si él decidió transferir esa responsabilidad, bueno, no puedo decir que haya mucho que hacer». «¿Entonces ella es mi responsabilidad ahora?» «Si quieres que lo sea, sí. La estás alimentando, dándole refugio. A los ojos de la ley, eso te hace responsable». Jonas asintió lentamente. «¿Y si quiero adoptarla oficialmente?» Barnes lo miró con sorpresa. «Adopción. Eso requiere papeleo, Jonas. Documentos oficiales. Tendrías que ir a Santa Fe, tal vez incluso a Albuquerque. Tomaría meses, costaría dinero». «¿Cuánto dinero?»
No lo sé con certeza. $50, 100, además del tiempo perdido viajando. Jonas lo consideró. Era mucho dinero, pero tenía ahorros. Y mientras tanto, ¿Ernesto puede venir a buscarla? Barnes se encogió de hombros. Técnicamente, él renunció a sus derechos cuando la apostó. Si aparece causando problemas, puedes venir a buscarme, pero dudo que lo haga. Oí que está bebiendo aún más desde esa noche. Jonas salió de la oficina del sheriff con más preguntas que respuestas, pero una cosa estaba clara. Clara estaba bajo su responsabilidad ahora, lo quisiera o no. Y, extrañamente, descubrió que sí quería. Esa tarde, al regresar al rancho, encontró a Clara en el patio por primera vez desde su llegada. Estaba cerca del pozo, lavando su única muda de ropa en una palangana de metal. Cuando lo vio acercarse, se congeló, claramente lista para correr. «Clara», dijo él, deteniéndose a una distancia segura. «¿Podemos hablar?» Ella no respondió, pero tampoco corrió. «Fui a la ciudad hoy. Hablé con el sheriff sobre tu situación». Sus ojos se abrieron de miedo. «No estás en problemas», se apresuró a aclarar Jonas. «En realidad, legalmente, estás bajo mi cuidado ahora. Eso significa que nadie puede venir a buscarte sin mi permiso». Clara continuó en silencio, pero él vio cómo un poco de la tensión abandonaba sus hombros. «Sé que no me conoces», continuó Jonas, eligiendo las palabras con cuidado. «Y sé que no pediste estar aquí. Pero mientras estés en mi rancho, estás a salvo. Nadie te hará daño. ¿Entiendes?» Ella asintió casi imperceptiblemente. «Bien». Jonas vaciló. Luego se armó de valor. El granero es frío por la noche. Y se pondrá aún más frío con la llegada del invierno. Hay una habitación vacía en la casa. Estaba destinada a ser una habitación de niño. Puedes usarla si quieres. Clara lo miró directamente por primera vez, sus grandes ojos llenos de sorpresa y desconfianza. «Piénsalo», dijo Jonas, amablemente. «No tienes que decidir ahora». Se alejó, dejándola con su ropa mojada y sus pensamientos confusos. Pero cuando miró hacia atrás, ella todavía estaba allí, mirando en dirección a la casa por primera vez desde que había llegado. Esa noche, Jonas oyó pasos suaves en el porche. Por la ventana de la cocina, vio a Clara acercarse a la puerta principal, vacilante. Tocó la madera con la palma de la mano como si probara su solidez. Luego se alejó rápidamente. Pero al día siguiente hizo lo mismo, y al otro, y al otro. Cada día, Clara se acercaba un poco más a la casa, construyendo coraje como quien construye un muro, ladrillo a ladrillo. Y Jonas, observando desde lejos, comenzó a sentir algo que no había sentido en 5 años: propósito. La niña que había llegado a su rancho como premio de una apuesta deshonesta estaba comenzando muy lentamente a convertirse en la hija que él nunca supo que necesitaba. Y por primera vez desde la muerte de Sarah, Jonas McCree comenzó a creer que tal vez aún había esperanza para su alma herida. El silencio entre ellos ya no era solo miedo e incomodidad. Se estaba transformando en algo diferente. Un entendimiento mutuo, una paciencia compartida, 2 seres humanos heridos aprendiendo a confiar de nuevo, una pequeña conversación a la vez, un gesto amable a la vez, un día a la vez. El primer indicio de cambio llegó en una fría mañana de noviembre, cuando Jonas encontró a Clara durmiendo acurrucada en el heno, temblando a pesar de las mantas. La temperatura había bajado drásticamente durante la noche y el granero, por mucho refugio que ofreciera, no era lugar para que un niño pasara el invierno del desierto. Sin decir una palabra, Jonas pasó todo el día trabajando en la habitación que le había ofrecido a Clara. Era una habitación pequeña pero soleada, con una ventana que daba al pasto donde pastaban sus caballos. Mucho tiempo atrás, él y Sarah habían pintado las paredes de un amarillo suave, imaginando que sería perfecto para un niño. Ahora, Jonas quitó el polvo de los muebles cubiertos, cambió las sábanas de la cama pequeña e incluso puso un jarrón con flores silvestres en la mesa junto a la ventana. Cuando Clara regresó de su caminata vespertina,
Había desarrollado el hábito de explorar los alrededores del rancho siempre al final de la tarde. Jonas la esperaba en el porche. «Clara», dijo él, «me gustaría que vieras algo». Ella vaciló, como siempre lo hacía, pero había algo diferente en su voz que la hizo seguirlo. Jonas la condujo a la puerta de la habitación y la abrió. «Es tuya», dijo, simplemente. «Si quieres». Clara entró lentamente en la habitación, sus ojos recorriendo cada detalle. Tocó suavemente el edredón en la cama, pasó los dedos por la superficie lisa de la mesa, se acercó a la ventana para mirar la vista. Cuando se giró hacia Jonas, tenía lágrimas en los ojos. «Es para mí», susurró, y fueron las primeras palabras que le dirigió directamente a él. «Sí», confirmó Jonas, emocionado por finalmente oírla hablar. «Para siempre, si quieres quedarte». Esa noche, Clara durmió en una cama de verdad por primera vez en meses. Jonas la oyó moverse en la habitación de al lado, probablemente extrañando el colchón blando y las sábanas limpias. Alrededor de la medianoche, escuchó un sonido bajo que venía de su habitación. Estaba llorando, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Con el paso de los días, Clara comenzó a aventurarse más por la casa. Primero, solo para usar el baño interior, luego para coger agua de la cocina. Un día, Jonas la encontró en la sala, mirando los libros en la estantería que ocupaba toda una pared. «¿Sabes leer?», preguntó él. Clara asintió tímidamente. «Mamá me enseñó, antes de enfermarse. Puedes coger cualquier libro que quieras», dijo Jonas. «Sara, mi esposa, le encantaba leer. Siempre decía que una casa sin libros no era realmente un hogar». Clara cogió un volumen pequeño, una colección de cuentos de hadas, y lo abrazó contra su pecho. Fue en este período que Jonas comenzó a descubrir más sobre la niña que había entrado en su vida de forma tan inesperada. Clara era inteligente, curiosa y amable por naturaleza, pero llevaba cicatrices profundas. A veces, cuando Jonas se acercaba demasiado rápido, ella retrocedía instintivamente. Otras veces, cuando levantaba la voz, aunque solo fuera para llamar a los caballos, ella se ponía rígida de miedo. Una noche, después de que Clara se hubiera retirado a su habitación, Jonas oyó voces que venían de allí. Se acercó con cuidado a la puerta y escuchó a Clara hablando con su muñeca de trapo. «Él es diferente de Ernesto», decía, su voz baja pero clara. «No me hace esas cosas. No me hace bailar para los hombres que venían de visita. Ni me pega cuando rompo algo». Jonas sintió una rabia fría que se extendió por su pecho. Había sospechado que lo que Clara había sufrido iba más allá de la negligencia, pero escuchar la confirmación hizo que algo oscuro y violento despertara en su corazón. «Jonas tiene ojos amables», continuó Clara, «y él hizo esta habitación solo para mí. ¿Crees que puedo quedarme, muñeca? ¿Crees que no se cansará de mí como Ernesto se cansó de mamá?» Jonas se alejó de la puerta, perturbado por la conversación, pero también decidido. Esa noche tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. No importaba lo que costara, Clara nunca más sufriría mientras estuviera bajo su protección. El invierno trajo una rutina nueva para ellos. Clara comenzó a ayudar con las tareas de la casa, cocinar, limpiar, cuidar el pequeño huerto que Sara había plantado y que Jonas mantenía por nostalgia. Ella tenía manos hábiles y aprendía rápidamente, y Jonas descubrió que le gustaba tener compañía mientras trabajaba. «Jonas», dijo ella una mañana mientras preparaban el desayuno juntos. Era diciembre, y la primera nieve del invierno había caído durante la noche, cubriendo el rancho con un manto blanco. «¿Sí? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué no me dejaste con Ernesto?» Jonas dejó de remover los huevos en la sartén y se giró hacia ella. Clara estaba sentada en la mesa de la cocina, sus piernas colgando libremente de la silla, que era demasiado alta para ella. «Porque», dijo él con cuidado, «todo niño merece tener un hogar, y tú no estabas teniendo eso con Ernesto. Pero no me conocías. ¿Por qué te importaría?»
Era una pregunta difícil, y Jonas tardó un momento en encontrar las palabras adecuadas. A veces, dijo finalmente, hacemos cosas que no podemos explicar completamente. Algo dentro de mí dijo que necesitabas ayuda y yo necesitaba ayudar a alguien. Clara lo consideró. Luego asintió como si la respuesta tuviera sentido para ella. Fue en esta época que Jonas comenzó a enseñarle a Clara a montar a caballo correctamente. Tenía una yegua mansa llamada Luna, perfecta para principiantes. Clara estaba nerviosa al principio, pero Jonas era paciente y alentador. «No te apresures», le decía él, guiando a Luna por el patio con Clara en la silla de montar. «El secreto es confiar en el animal. Ella puede sentir tu miedo, así que respira hondo y relájate». Poco a poco, Clara fue ganando confianza. En unas pocas semanas, estaba montando a Luna sola por el pasto, siempre bajo la atenta mirada de Jonas. Ver a la niña reír por primera vez, una risa genuina de pura alegría, mientras Luna trotaba suavemente, fue uno de los momentos más hermosos que Jonas había experimentado en años. «¿Ves esto?», gritó Clara para él, su rostro iluminado de felicidad. «Estoy volando». Y en cierto modo lo estaba. Por primera vez desde que Jonas la conocía, Clara parecía libre. El progreso no fue siempre fácil. Había noches en las que Clara se despertaba gritando por pesadillas. Jonas aprendió a lidiar con estos episodios, manteniéndose tranquilo y reconfortante, ofreciendo agua y palabras suaves hasta que ella se calmaba. «Lo siento», decía siempre después avergonzada. «No hay nada de qué disculparse», respondía Jonas. «Todos tenemos pesadillas a veces». «¿Tú también?», Jonas asintió. «Yo también». Fue durante una de esas noches difíciles que Clara hizo una pregunta que tomó a Jonas completamente desprevenido. «Jonas, ¿puedo llamarte papá?». La petición llegó de forma tan inesperada que Jonas se quedó momentáneamente sin palabras. Clara interpretó su silencio como rechazo y rápidamente se corrigió. «Lo siento», susurró encogiéndose. «Sé que no soy realmente tu hija. Fue una tontería mía pensar». «Clara», la interrumpió Jonas con la voz quebrada. Sería el mayor honor de mi vida si me llamaras papá». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero por primera vez desde que Jonas la conocía, eran lágrimas de pura felicidad. Esa primavera trajo cambios significativos. Jonas comenzó a enseñarle a Clara a leer y escribir mejor, usando los libros de Sara y algunos cuadernos que compró en la ciudad. Clara era una alumna ávida, absorbiendo conocimiento como la tierra seca absorbe la lluvia. «Un día», dijo Jonas, observándola practicar su caligrafía en la mesa de la cocina, «deberías ir a la escuela en la ciudad». Clara levantó la vista, alarmada. «No quiero irme de aquí». «No para siempre», se apresuró a aclarar Jonas. «Pero eres demasiado inteligente para no tener una educación adecuada, y necesitas convivir con otros niños». La idea asustaba a Clara, pero confiaba en Jonas. Si él pensaba que era importante, lo intentaría. Fue en una tarde de mayo que el pasado volvió para atormentarlos. Jonas estaba arreglando una cerca en el pasto cuando vio una figura familiar que se acercaba por el camino polvoriento. Ernesto Valdés cabalgaba en dirección al rancho, pero el hombre que Jonas veía ahora era una sombra de lo que había sido. Ernesto estaba más delgado, sucio, con ropas rasgadas y ojos rojos de la bebida constante. Clara estaba en el porche, leyendo un libro que Jonas le había comprado en el último viaje a la ciudad. Cuando vio a Ernesto acercarse, el libro se le cayó de las manos y corrió hacia el interior de la casa. Jonas soltó las herramientas y caminó lentamente para interceptar a Ernesto antes de que llegara a la casa. «Ernesto», dijo, su voz fría como el hielo del invierno. «Jonas», respondió Ernesto, tratando de sonar casual, pero su voz temblaba. «He venido a buscar mi propiedad». «No tienes ninguna propiedad aquí». «Claro que sí». Ernesto desmontó tambaleándose. «La niña es mía».
Solo la dejé quedarse aquí temporalmente mientras me organizaba. Jonas dio un paso al frente, su imponente presencia haciendo que Ernesto retrocediera. La apostaste en una partida de póker. Perdiste. Ya no es tu responsabilidad. Eso fue un error. Ernesto gritó, su voz estridente de desesperación. Estaba borracho. No sabía lo que estaba haciendo. Sabías muy bien, replicó Jonas fríamente. Y ahora Clara tiene un hogar de verdad. Tiene comida todos los días, una habitación propia, libros para leer. Tiene a alguien que se preocupa por ella. Me preocupo por ella. La maltratabas. Ernesto se puso rojo de rabia. Era rebelde. Necesitaba disciplina. Era una niña traumatizada que necesitaba cuidado y protección. Fue en ese momento que Clara apareció en la ventana de la casa. Jonas la vio por el rabillo del ojo, pequeña y pálida, observando la discusión. Ernesto también la vio y su rostro se iluminó con una expresión que hizo que Jonas se sintiera asqueado. «¡Clara!», gritó Ernesto. «Ven aquí, niña. Papá ha venido a buscarte». Clara se apartó de la ventana como si le hubieran disparado. Jonas sintió una furia fría que se extendió por todo su cuerpo. «Vete de mi tierra», dijo, su voz baja pero cargada de amenaza. «No me voy a ir a ninguna parte sin la niña». «Sí, lo harás». Jonas se desabrochó el chaleco y reveló el revólver que llevaba en la cintura. «Vete ahora mismo y no vuelvas. Si te vuelvo a ver por aquí, no seré tan civilizado». Ernesto miró el arma, luego el rostro decidido de Jonas, y pareció entender que no estaba bromeando. «Esto no ha terminado», murmuró, montando de nuevo en su caballo. «Ella es mía por derecho». «Ya no lo es», dijo Jonas firmemente, «y nunca más lo será». Ernesto se alejó al galope, pero sus gritos se podían oír incluso en la distancia. «Volveré, traeré al sheriff, recuperaré lo que es mío». Jonas permaneció en el porche hasta que Ernesto desapareció por completo de la vista. Luego se giró hacia la casa donde Clara lo esperaba en la puerta temblando. «Él no me va a llevar de vuelta, ¿verdad?», susurró ella. Jonas se arrodilló ante ella, tomando sus pequeñas manos en las suyas. «Nunca», dijo con absoluta convicción. «Eres mi hija ahora, Clara, y yo protejo lo que es mío». Clara se arrojó a sus brazos, y Jonas la abrazó con fuerza, prometiendo silenciosamente que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para mantener a esta niña a salvo. Pero ambos sabían que Ernesto no se rendiría fácilmente. El enfrentamiento había sido solo el primer asalto de una batalla que estaba lejos de terminar. Esa noche, Jonas no durmió. Se quedó sentado en la mecedora del porche, con el rifle al lado, vigilando el camino. Clara tampoco pudo dormir, y alrededor de las 2 de la mañana apareció en el porche con su muñeca de trapo. «¿Puedo quedarme aquí contigo?», preguntó. Jonas asintió, y Clara se acurrucó en la silla a su lado. Permanecieron allí en silencio, padre e hija de corazón, protegiéndose mutuamente de las sombras de la noche y de los fantasmas del pasado. El amanecer trajo una decisión. Jonas sabía que la amenaza de Ernesto era real y que necesitaría protección legal para Clara. Era hora de dar el siguiente paso. Era hora de hacer oficial lo que ya existía en sus corazones. Era hora de hacer de Clara legalmente su hija. El viaje a Santa Fe tomó 3 días de cabalgata ardua, pero Jonas estaba decidido. Clara cabalgó a su lado en Luna, ahora una amazona confiada después de meses de práctica. Llevaban documentos que Jonas había conseguido con el sheriff Barnes, una declaración de abandono por parte de Ernesto y un testimonio de varios residentes de Mesquite Flats sobre las condiciones en las que vivía Clara antes de ir al rancho. Santa Fe era una ciudad más grande que cualquier cosa que Clara hubiera visto. Las calles de adobe, los imponentes edificios gubernamentales, la multitud de gente, todo eso la ponía nerviosa, pero se mantuvo cerca de Jonas, confiando en él para guiarla a través de esta experiencia aterradora. El abogado que los recibió era un hombre anciano y compasivo llamado Eduardo Herrera.
Escuchó la historia de Clara con creciente atención, a veces sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación al escuchar los detalles de su trato anterior. «Señor Macri», dijo Herrera finalmente, «lo que usted pide no es imposible, pero tampoco es simple. La adopción formal requiere investigación, testigos y tiempo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Jonas. «Meses, tal vez un año, y hay costos involucrados». Jonas colocó una bolsa de monedas sobre el escritorio del abogado. «El dinero no es un problema. El tiempo... bueno, tal vez tendremos que arreglárnoslas». Herrera examinó los documentos que Jonas había traído. «Estos testimonios son convincentes, especialmente este de la maestra de la escuela». Jonas asintió. La señorita Elizabeth Turner, la maestra de Mesquite Flats, había insistido en escribir una carta detallada sobre las condiciones en las que Clara llegaba a la escuela en los raros días en que Ernesto le permitía ir. La carta pintaba un cuadro devastador de negligencia y posible abuso. ¿Y la niña? Herrera miró a Clara, que estaba sentada en silencio al lado de Jonas. «¿Cómo te sientes al respecto, querida?». Clara miró a Jonas, que le dio una sonrisa alentadora. «Quiero que Jonas sea mi padre legal», dijo ella, con una firmeza que sorprendió incluso a Jonas. «Él me salvó, me dio un hogar de verdad». Herrera sonrió. «Bueno, eso ciertamente simplifica las cosas. Comenzaré el proceso de inmediato». Mientras estaban en Santa Fe, Jonas aprovechó para comprar ropa nueva para Clara. Vestidos adecuados, zapatos que le quedaban, incluso algunos libros más avanzados. Clara estaba maravillada con la librería, pasando horas recorriendo los estantes y eligiendo cuidadosamente los volúmenes que quería llevar a casa. «¿Podemos llevarlos todos?», preguntó ella, sus ojos brillando de posibilidad. Jonas se rió, un sonido raro pero hermoso. «Tal vez no todos a la vez, pero volveremos». Cuando regresaron al rancho, encontraron una sorpresa esperándolos. Varios vecinos, personas que Jonas rara vez veía más allá de las ocasionales idas a la ciudad, se habían reunido en su propiedad. Frank Morrison, que tenía un rancho a 15 millas de distancia, estaba allí. También estaba presente Martha Collins, la esposa del dueño del almacén general, junto con su marido Robert. Incluso el pastor Benjamin Wright había hecho el largo viaje desde Mesquite Flats. «¿Qué está pasando?», preguntó Jonas, desconfiado. Frank Morrison, un hombre robusto con barba canosa, dio un paso al frente. «Oímos que Ernesto anda difundiendo historias por la región. Dice que le robaste a la niña, que va a formar un grupo para venir a buscarla». Jonas sintió que Clara se acercaba más a él. Y nosotros decidimos que eso es una tontería», dijo Martha Collins, firmemente. «Todos sabemos cómo Ernesto trataba a esta niña, y todos hemos visto cómo ha florecido desde que está contigo». El pastor Wright asintió. «Jonas, he venido aquí para decirte que si hay problemas legales, la iglesia está de tu lado. Tengo cartas de varias familias de la congregación que atestiguan tu carácter y los cambios positivos que hemos visto en Clara. Además», añadió Frank, «si Ernesto viene con problemas, no encontrará apoyo por aquí. De hecho, algunos de nosotros tenemos algunas palabras que nos gustaría tener con él sobre cómo un hombre debe tratar a un niño bajo su custodia». Jonas se sintió conmovido por este apoyo inesperado. Durante años había vivido aislado, guardando su dolor para sí mismo. Descubrir que sus vecinos no solo se preocupaban, sino que estaban dispuestos a tomar una postura por él y por Clara, fue profundamente conmovedor. «Gracias», dijo simplemente. «Esto significa más de lo que se imaginan». Clara, que se había mostrado tímida con todos los extraños, comenzó gradualmente a sentirse cómoda con la amabilidad genuina que recibía. Martha Collins le había traído galletas caseras especialmente para ella, y el pastor Wright le dio una pequeña Biblia con ilustraciones coloridas. «Para ayudar con tu lectura», dijo él sonriendo.
y para recordarte que Dios tiene planes especiales para ti, niña. En los meses que siguieron, la vida en el rancho encontró un ritmo nuevo y más feliz. Jonas había contratado a la señorita Turner para que le diera clases particulares a Clara 3 veces por semana, preparándola para que finalmente se uniera a los otros niños en la escuela de la ciudad. Clara progresaba rápidamente, mostrando una aptitud especial para la literatura y la aritmética. Tiene una mente brillante, le dijo la señorita Turner a Jonas después de una de las clases. Con la educación adecuada, esta niña puede llegar lejos en la vida. Jonas sentía el orgullo crecer en su pecho cada vez que escuchaba tales comentarios. Clara se estaba convirtiendo no solo en una niña sana y feliz, sino en una joven inteligente y capaz. El proceso de adopción avanzaba lenta pero constantemente. Herrera enviaba actualizaciones regulares y todo indicaba que no habría obstáculos legales. Ernesto había intentado impugnar el proceso, pero su reputación deteriorada y la falta de apoyo de la comunidad trabajaban en su contra. Fue en una tarde de septiembre, casi un año después de la llegada de Clara al rancho, que las noticias finalmente llegaron. Herrera había cabalgado personalmente desde Santa Fe para entregar los documentos. «Está hecho», dijo, sonriendo ampliamente mientras le entregaba los papeles oficiales a Jonas. «Clara es legalmente su hija ahora, señor Macri. Ningún tribunal en el territorio puede cambiar eso». Jonas miró los documentos con reverencia como si fueran los pergaminos más preciosos del mundo. En cierta medida, eran exactamente eso. «Clara», la llamó. «Ven aquí». Clara corrió desde el huerto donde estaba recogiendo tomates, su vestido nuevo ondeando al viento. «¿Qué pasa, papá?» La palabra aún hacía que el corazón de Jonas se acelerara cada vez que ella la usaba. «Tenemos noticias», dijo él, arrodillándose para ponerse a su altura. «Ahora es oficial. Eres mi hija ante la ley. Nadie podrá separarnos jamás». Clara gritó de alegría y se arrojó a los brazos de Jonas, derribándolo hacia atrás en el césped. Herrera se rió de la escena, claramente emocionado por ser parte de este momento feliz. Esa noche, Jonas organizó una pequeña celebración. Frank Morrison y su familia vinieron, así como los Collins y el pastor Wright. Marta había preparado un pastel y Frank trajo su guitarra para la música. Fue la primera vez en años que el rancho de Jonas estaba lleno de risas y alegría. Clara, que había comenzado la aventura como una niña tímida y traumatizada, ahora se movía entre los adultos con creciente confianza, contando historias sobre sus libros favoritos y demostrando su habilidad con los caballos. «Has hecho un trabajo maravilloso con ella», le dijo Marta a Jonas, observando a Clara enseñar a los niños Morrison a hacer trenzas con cintas de colores. «Ella hizo el trabajo», respondió Jonas. «Yo solo le di un lugar seguro para crecer». Los años que siguieron fueron los más felices de la vida de Jonas. Clara creció y se convirtió en una joven hermosa e inteligente, siempre curiosa, siempre amable. Se destacó en la escuela cuando finalmente se unió a los otros niños, convirtiéndose rápidamente en una de las alumnas más brillantes que la señorita Turner había enseñado. Jonas expandió el rancho, en parte por necesidad económica, pero principalmente porque quería darle a Clara todas las oportunidades posibles. Comenzó a criar caballos de pura sangre, una empresa que resultó lucrativa y que permitió a Clara tener los mejores libros, ropa adecuada y finalmente planes para la educación superior. Cuando Clara cumplió 17 años, era una mujer joven y segura que hablaba inglés y español con fluidez, leía vorazmente y tenía planes de convertirse en maestra como la señorita Turner. Pero más importante que sus logros académicos era la persona en la que se había convertido, amable, compasiva, fuerte. Su relación había evolucionado de protector y protegida a algo mucho más profundo. Jonas encontró en Clara no solo a la hija que siempre había soñado tener, sino a una compañera en la vida,
alguien que compartía sus valores y sueños para el futuro. Clara, a su vez, vio en Jonas no solo al hombre que la había salvado, sino al padre que le había enseñado que el mundo podía ser un lugar seguro, que ella era digna de amor y respeto, que tenía un valor y potencial ilimitados. En 1952, cuando Clara cumplió 18 años, la comunidad de Mesquite Flats organizó una gran celebración. La niña que había llegado como premio de una apuesta vergonzosa se había convertido en una de las jóvenes más respetadas y queridas de la región. Fue durante esa celebración que Clara hizo algo que nadie esperaba. Subió al pequeño escenario improvisado en la iglesia y pidió hablar. «Amigos», comenzó ella, su voz clara y fuerte resonando por la iglesia abarrotada, «quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí hoy, pero sobre todo quiero hablar sobre el hombre que me dio no solo un nombre y un hogar, sino una vida». Miró directamente a Jonas, que estaba sentado en la primera fila, con los ojos ya húmedos de emoción. «Hace muchos años», continuó Clara, «llegué a este lugar como una niña asustada y rota. No tenía esperanza, no tenía futuro, ni siquiera estaba segura de si merecía vivir. Y luego un hombre silencioso, un hombre de pocas palabras, pero con un gran corazón, me mostró lo que significa ser amada incondicionalmente». La iglesia estaba completamente en silencio, todos absortos en sus palabras. «Mi padre», dijo Clara, y la palabra resonó con orgullo y amor. «Nunca me juzgó por mi pasado. Nunca me hizo sentir que era menos que cualquier otro niño. En cambio me enseñó que tenía valor, que era capaz de grandes cosas, que merecía amor y respeto». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de muchos en la congregación. Jonas estaba llorando abiertamente, algo que nadie jamás había visto. «Hoy», concluyó Clara, «no solo estoy celebrando mi cumpleaños, estoy celebrando el día en que mi vida realmente comenzó. El día en que Jonas McCree me llevó a casa y me enseñó lo que significa tener una familia». La iglesia estalló en aplausos, con todas las personas de pie. Jonas se levantó también, caminando hacia el escenario con pasos temblorosos. Clara bajó y corrió a sus brazos. «Te amo, papá», susurró ella en su oído. «Y yo te amo, mi hija», respondió Jonas, su voz rota por la emoción. «Más de lo que jamás sabrás». El pueblo que una vez había sido cómplice en silencio del sufrimiento de Clara, ahora estaba de pie, aplaudiendo la redención tanto de ella como de Jonas. El hombre silencioso que había ganado a una niña en una partida de póker había encontrado no solo una hija, sino una razón para vivir de nuevo. Y Clara, la niña que había llegado como una propiedad para ser negociada, se había convertido en una joven mujer fuerte y capaz, lista para enfrentar el mundo con la confianza que viene de saber que es profundamente amada. En ese momento, en la pequeña iglesia de Mesquite Flats, dos almas heridas encontraron una curación completa en el amor que habían construido juntas. Un amor que había transformado una apuesta vergonzosa en la mayor bendición de sus vidas. El silencio redentor había hablado más fuerte que cualquier palabra jamás podría. ¿Y tú, qué sentiste con esta historia? ¿Crees que el silencio de un pueblo puede ser tan cruel como la crueldad de un solo hombre? Deja tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer tu punto de vista. Y si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y comparte este video con quien también necesita creer que la justicia y el amor pueden nacer incluso de los mayores dolores.